podemos estar de acuerdo o no, pero finalmente fue como ese emblema de la corrupción. ¿Por qué les traigo esto? Porque con el paso de los años, gracias a trabajos como estos que están haciendo, se han podido resignificar y se han podido apropiar de un espacio para literal decir, pues este es un espacio nuestro. Aquí en este lugar he visto de las mejores expresiones sociales, artísticas, culturales, de gente que se va apropiando de algo para resignificarlo. ¿Eso quita la corrupción? No, creo que no. ¿Eso le lava la cara a quienes construyeron la Estela de Luz? Claro que no. Lo que dice es, estos espacios públicos son nuestros. Nosotros nos los vamos a apropiar como nosotros queremos apropiarlos. Y los vamos a resignificar en la medida en la que nosotros queramos resignificarlos. Y arranco con esto porque para mí ustedes son una generación que sé que varía un poco la edad. Entiendo que hay gente que está abajo de los 20 hasta que ya rayan los 30, así son un montón de años en medio de eso. Seguramente los que están abajo de los 20 con los que ya rayan los 30 no tienen tanto en común, pero una cosa sí deben tener en común, que es la posibilidad de resignificar el espacio público y lo público. Si se pudo con esto, que es el monumento a la corrupción en un sexenio, ¿por qué no se va a poder con tantas otras cosas? Resignificar lo público para apropiarse de lo público. Que lo público no le pertenece a los políticos, lo público no le pertenece a los adultos, lo público nos pertenece. Y el gran problema en este país es que desde hace mucho tiempo dejamos de apropiarnos de lo público. Entonces yo les invito a que salgan de aquí con esta idea. Si este espacio se pudo resignificar para que nos lo apropiemos, y no me refiero a este espacio donde estamos aquí ahorita, todo este espacio. Aquí en la Estela de Luz, por ejemplo, ha habido manifestaciones donde algunos audaces se han trepado a la Estela de Luz para descolgar, por ejemplo, una manta gigantesca en contra de la militarización en el país. De esa manera se han ido apropiando y reinventando algo que tiene una marca sin lugar a dudas negativa. Y yo no vengo a hablarles de lo que significa ser joven, entonces porque yo no soy joven. Estoy a unas semanas de cumplir 58 años, no voy a hablar de lo que significa ser joven, parecería un poco ridículo. Es como si ustedes me quieren hablar de lo que significa ser una persona de 58 años de edad. Yo no les vengo a hablar de eso. Yo les vengo a compartir las experiencias que tengo yo tratando con gente joven como ustedes. Cómo se ha ido transformando esto y de qué manera, y me encantaría que luego entráramos en un diálogo, de qué manera podemos aprovecharnos mejor mutuamente. Un poco lo que les decía Oscar, yo llevo pues ya a estas alturas 34 años dando clases a nivel licenciatura, casi siempre en los primeros semestres. Es decir, a estas alturas de la vida han pasado por las aulas en las que yo he impartido clase pues ya miles, porque además hubo semestres en donde di 4, 5, 6 clases al semestre, en universidades privadas, en universidades públicas, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en Veracruz, en el Estado de México. Me tocó crear una universidad intercultural en la sierra, en la montaña oaxaqueña, para la población mije, la Universidad Intercultural Ayuc, para trabajar con jóvenes que estaban precisamente entre 16 y 17 años, que no tenían en dónde estudiar, sobre todo mujeres a las que no las dejaban viajar necesariamente a ciudades más grandes. Fuimos a crear una universidad intercultural que el día de hoy todavía sigue existiendo. Es decir, llevo años trabajando con jóvenes que tienen entre 17, 18, 19 hasta 25 años de edad. Creo que a estas alturas de la vida algo les he aprendido y algo nos hemos aprendido mutuamente. A diferencia de lo que dicen muchos, yo no creo que ustedes sean la generación de cristal, porque si ustedes son la generación de cristal, yo sería la generación de concreto y me niego rotundamente a que eso se hace. Porque así como ustedes se indignan y se molestan y quieren cambiar cosas, también lo hicimos nosotros. No es cierto que nosotros no hubiéramos querido cambiar nada y que no nos afectara nada y que no llorásemos por nada y que no nos indignásemos por nada. Es absolutamente falso. La diferencia es que ustedes se indignan y lloran por otras cosas, pero eso no significa que ustedes sean una generación particularmente de cristal, sensible y que no se les pueda decir nada. Lo que sí creo
es que son una generación, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, que de pronto les cuesta mucho trabajo ver más allá de su entorno inmediato. Y eso lo estoy viendo todo el tiempo con mis alumnos. También les tengo que decir que en los últimos 3 años, 4 años, me volví a reenamorar de dar clases a nivel licenciatura. Habíamos tenido unas generaciones que a mí me costaron mucho trabajo. Sentí generaciones de hace como 10 o 15 años que me costaron más trabajo, que sentía que estaban demasiado enfocados en ellos mismos. Ahora llevo ya como 3 o 4 años en donde cada semestre es un verdadero placer dar clases. Mis alumnos tienen 19, 20, 21 años, voy en tercer semestre de la licenciatura, más o menos esa es la edad que tienen. Y estoy verdaderamente emocionada con esas aulas. ¿Por qué? Porque me parece que son creativos, exigentes, están constantemente chingue y jode con todo lo que quieren hacer. Y la verdad es que para mí cada clase es un reto creativo interesantísimo. O sea, de verdad créanme que subir a dar clases de pronto, yo como ya escucharon, tengo un programa de radio todas las mañanas, de 7 a 10 de la mañana. La estación de radio en la que trabajo está totalmente al sur. Todos los que vienen de fuera, si alguna vez han visto el Estadio Azteca, ahí juntito del Estadio Azteca está la estación de radio en la que yo trabajo, es decir, lejos un poco de muchas otras cosas. Y no me pierdo subir a dar clase todos los lunes para estar con este grupo de jóvenes que de verdad me provoca muchísimo. ¿Qué me sigue costando trabajo? ¿Cuál es mi pleito? 2 cositas. Una, como ya les decía, siento que fuera de su entorno no les interesan demasiadas otras cosas. Y la segunda, y sí se los voy a decir de todo corazón y espero que no se me sientan, a veces siento que se me victimizan demasiado. Es que nos dejaron fatal el mundo, es que los anteriores lo hicieron horrible, es que hay mucha inseguridad porque no la resolvieron, es que. Y es cierto, nosotros no hicimos bien las cosas. Se vale que nos la reclamen. A ustedes también les van a reclamar las cosas. Cuando ustedes tengan 58 años de edad, que créanme que aunque suena que es la vejez absoluta, llegarán a tener 58 años de edad. Cuando tengan 58 años de edad, habrá quienes también les reclaman a ustedes. Y también les digan a ustedes, oigan, ustedes no hicieron tal o cual cosa. Es parte del diálogo intergeneracional que nos reclamemos mutuamente los asuntos. Pero un proceso fundamental para que podamos hacer las cosas es tomar nuestra narrativa en nuestras propias manos, hacer un esfuerzo de tomar la narrativa y la responsabilidad en nuestras propias manos. Yo podría todos los días decir, es que esto no lo sé hacer, esto no me sale bien, porque mi mamá, porque mi papá, porque mi abuelita, porque mis maestros. Tendría yo una lista enorme de cosas, y muchas son ciertas. Por eso voy a terapia. Hoy, por cierto, tenía que haber ido a terapia, estoy aquí con ustedes, porque Oscar me pidió que viniera con ustedes, así que hoy me brinqué en mi sesión de terapia, pero estoy aquí con ustedes. Pero todos los viernes a la 1 de la tarde voy a terapia, precisamente para agarrar los hilos en mis manos y no seguir culpando que mi mamá no me vio bonito cuando yo era chica, que mi papá hizo no sé qué tal. Es como agarro esos hilos en la mano. Y yo no solamente doy clases todo el tiempo, sino que soy empleadora. Yo contrato todo el tiempo gente. Y créanme que cuando yo contrato a gente de su generación, me fijo sobre todo en qué tan contentos están con lo que hacen, qué tan conscientes están del entorno en el que se mueven, mucho más que saber de qué universidad vienen, qué promedio tienen. Eso muchas veces ni siquiera me importa. Yo dirigí durante 10 años la licenciatura en comunicación, la maestría, todo el departamento de comunicación de la Universidad Iberoamericana, durante 10 años. Así que me tocó ver todo, por ejemplo, de qué preparatorias venían para entrar a la universidad. Y a veces podían venir de las preparatorias más exigentes, con el mejor promedio del mundo mundial, y me parecía más interesante un chavo, una chava que de repente, por X o Y motivos, había terminado haciendo la prepa abierta, se había esforzado por terminar la prepa abierta, y llegaba con todas las ganas de seguir estudiando. Me parecía mucho más interesante.
Yo no me acuerdo necesariamente de mis alumnos que sacaron 10 cerrados en la clase. Los que hoy siguen siendo mis amigos, con los que he trabajado, a los que he contratado, son los que me retaban constantemente. Y constantemente era desde: oye Gaby, queremos meter un caballo a las instalaciones de la universidad porque es el día de no sé qué y tenemos que meter un caballo a la universidad. O los que de repente hace un montón de años, cuando esto no se hacía, oye, queremos hacer el primer congreso sobre pornografía e industria sexual aquí en la universidad, cuando eso ni se hablaba. Esa banda, esos, los que me retaban constantemente, son los que hoy siguen siendo, o trabajan conmigo, o ya son mis mejores amigos, hacemos proyectos juntos, y de ellos me acuerdo todo el tiempo. Hay mucha gente que me piensa hacer que dice: ¿te acuerdas de mí? Me diste clase. A veces no me acuerdo. Y no me acuerdo porque yo de repente les digo: oigan, aprovechen el momento, sean retadores, propongan algo que sea diferente, pero sobre todo sepan dialogar intergeneracionalmente. A mí no me interesa que ustedes ahorita resuelvan un problema y nos dejen fuera a todos los demás, porque es cierto que llegan ustedes, pero los demás seguimos aquí. Y si ustedes no son capaces de dialogar con nosotros, su problema no va a estar resuelto. Porque los problemas se resuelven cuando logramos establecer líneas de comunicación intergeneracionales. Y hoy, por ejemplo, el equipo con el que yo hago radio, todos tienen 24, 25, 27 años. Ese es mi equipo de trabajo. Solo hay una persona que tiene 40 años. Todos los demás tienen menos de 30 años. Y ese es mi equipo de trabajo. Tan es mi equipo de trabajo que ahorita me tomé 3 días de vacaciones, y a quien dejé al frente los micrófonos es a uno de ellos que tiene 27 años. Y me decían: pero ¿cómo vas a dejar al frente de los micrófonos del Universidad, uno de los más escuchados en la mañana? ¿Cómo vas a dejar a una persona que tiene 27 años y que no es conocido? Por eso, para que se dé a conocer, para que escuchemos una voz diferente. ¿Cómo se va a dar a conocer a alguien si no le doy el micrófono para que se dé a conocer? No se puede dar a conocer de la nada. En el gremio en el que yo trabajo es muy común que nadie suelta el micrófono, no vaya a ser que el otro resulte mejor, ¿Qué tal que el otro resultó mejor? ¿Qué tal que luego me dicen: oye, te puedes ir a vacaciones eternas, o ya tenemos quién se va a quedar aquí contigo? Y aún así, vale la pena. Pero ¿saben? Yo soy muy exigente con ellos, muy exigente. Y exigente a nivel de detalle. Yo tengo una obsesión con el sonido, Y me encanta que mi programa de radio suene muy bien, pero obsesionada. Y quiero que cuando yo pida que entre tal sonido, y cuando quiera no sé qué, yo me levanto diario a las 4 de la mañana para revisar, ver qué sonidos vamos a meter, qué audios traen los reporteros, cómo están cortados los audios. Cuando yo les digo: voy con este audio, lo tenemos, y yo lanzo el audio y no me lo lanzan, puedo montar en mega recontra furia. Sí, soy muy exigente. Pero creo que ser exigente tiene que ver con que creamos en lo que estamos haciendo. Yo espero que todos ustedes sean muy exigentes con lo que hacen, con ustedes mismos y con lo que están haciendo. Porque sí necesitamos gente que sepa trabajar. Y que sepa que trabajar, no estoy pidiendo 12 horas diarias. No, creo que algo de lo que ustedes nos han enseñado, a mi generación, algo que ustedes nos han enseñado, es que no se tiene que trabajar 12 horas diarias, ni tenemos que traerlos en la esclavitud absoluta, laboral. Yo sí hacía eso, conmigo. Hace muchos años entrevistamos en la radio al que ya falleció, al jefe Vulcano, que fue el jefe de los bomberos de la Ciudad de México. Y era pues, un bombero. Entonces un día lo entrevistamos solamente porque queríamos escuchar su historia. Me acuerdo perfecto que llegó a la radio trajeado, impecable. Estamos platicando y dice: de lo que más orgulloso me siento es que en 36 años no me he tomado un solo día de vacaciones. Entonces, a mí me empezó a reírse hacia adentro, porque claro, esa generación es la generación que me tocó a mí. Claro, para todos ustedes sería inconcebible. Es más, la persona que conducía el programa de radio conmigo en ese momento, mucho más joven que yo, se volteó y me dijo: ¿por qué no tomó un solo día? Pero además lo dijo con orgullo.
con orgullo es no me he tomado un solo día de vacaciones. Ustedes nos han enseñado que eso no es así, que tomarse días de vacaciones, que salir a caminar, que pasártela bien, que irte a echar unos tragos con tus cuates, que irte a la montaña, que ir a hacer lo que sea, es parte de la vida integral. Y yo se los agradezco profundamente. A mí hoy todavía me sigue costando trabajo tomarme unos días de vacaciones. Todavía hay una parte que dice, ay, no debería. He ido aprendiendo a tomarme unos días de vacaciones. Eso se los aprendimos a ustedes. Yo quiero que ustedes nos aprendan a nosotros la vocación por el detalle y la exigencia de que las cosas tienen que salir bien, lo mejor posible. Siempre me lo decía un jefe que tuve muchos años, no estás obligada a lo imposible, pero sí estás obligada a intentar. Eso es el primer trabajo, a intentarlo por lo menos. Entonces, parte de lo que quiero compartir con ustedes, y por supuesto lo que me quieran preguntar adelante, es, yo sí creo que ustedes son una generación muy diferente, insisto, a la que tuve hace 15 años. Sí creo que ustedes traen un compromiso social diferente, están viendo el entorno de una manera mucho más creativa y constructiva. Sí creo que se están atreviendo, sobre todo, también a enfrentar ese entorno y a presentar propuestas para reconfigurarlo. Pero sí los invito a que uno, no sientan que todo es una carga, no caigan en la revictimización constante de, pues es que si nos hubieran dejado un mejor mundo, hoy no me tendría que preocupar por esto. Todas las generaciones nos tenemos que preocupar por algo, todas. Les prometo que ustedes no van a resolver el mundo para que las siguientes generaciones no se preocupen por algo. Pues seguramente cambiarán tantas cosas que los que vienen se tendrán que preocupar por lo propio. Entonces, salgamos un poco de esa esfera de lamento, de esa esfera de es que no me dan oportunidad, no me dan oportunidad, no me dan oportunidad. Yo sé perfectamente que el mercado laboral es hoy un horror, que los salarios son terribles, que no tienen prestaciones laborales. Yo lo sé perfectamente bien. Y sé que eso no les da a ustedes ninguna plataforma segura para construir. Otra vez, yo vengo de una generación donde entrabas a trabajar en un lugar y durabas ahí toda la vida, hasta que ya te jubilabas. Mi hermano mayor toda la vida trabajó en la misma empresa. Ya se jubiló y ya está haciendo otras cosas en la vida. Eso no les va a tocar a ustedes, eso me queda clarísimo. Y esa fragilidad y vulnerabilidad moral, económica, por supuesto los pone en una situación muy diferente a la que tuvimos nosotros. La pregunta es cómo la enfrentamos juntos. ¿Cómo la enfrentamos en una conversación? Yo sigo empleando a gente joven. También creo que no se trata solamente de emplear a gente joven. Yo siempre que doy pláticas con gente joven les digo, ustedes son jóvenes, es sobre todo un accidente biológico. Si tienes, ¿cuántos años tienes? 30. ¿Tú? 21. Tú tienes 30, tú tienes 21, es porque tienes 30 y tienes 21. No es porque hiciste algo, bueno, llegar a los 30, claro, pero es un accidente biológico. Tener una voz joven es algo que ustedes se tienen que ganar, y que sea una voz joven que se mantenga hasta que tengan 60, 70 y 80 años. A mí me invitaban a dirigir el departamento de comunicación de la Universidad Iberoamericana cuando yo tenía 32 años. Y arriba de mí había mucha gente que creía que se lo merecía porque tenían no sé cuántos doctorados y habían sido académicos durante no sé cuánto tiempo. Y yo era la chavilla que apenas estaba por ahí y me nombran a mí director del departamento de comunicación. Y lo que yo hice fue nombrar de asesor mío al hombre más joven con el que yo he tratado toda mi vida. El hombre que tenía la mirada más joven que yo he tenido cerca de mí en toda mi vida. Y en ese momento, ese señor tenía 82 años. Y todos los días me mandaba, medio segatón, me mandaba todos los días un correo electrónico con unas letras de este tamaño, una tipografía gigantesca, que era lo que él veía. Entonces yo ya abría el correo y decía, sí, viene de Cortina. Y todos los días llegaba con una idea nueva, con hay que hacer esto, tenemos 82 años. Estuvo conmigo, literal, hasta una semana antes de fallecer, a los 85, 86 años de edad. Entonces, esa mirada joven es la que es privilegiada. No tener edad, vuelvo a decir, tener 21 años de edad,
o 25 o 18, es un accidente biológico. Tener una mirada joven sobre las cosas, esa sí es algo que si ustedes están aquí, la tienen que cultivar todo el tiempo. Esa es la gente con la que a mí me gusta trabajar, con la que he hecho un montonal de proyectos, con la que he hecho empresas, con las que hoy estamos trabajando y metiéndonos a cosas de inteligencia artificial para sacudirme la polilla, para pensar que las cosas también son diferentes, pero es esa mirada, es la que yo contrato, que es la que a mí me gusta trabajar. No sé si quieran preguntarme algo, si tengan alguna duda de las cosas que están haciendo ustedes. Se vale inventarme la madre y decir, pues sí, qué padre que nos digas que no es culpa. La cámara es un poco intimidante, pero con la cámara. Pero me encantaría escucharlos, a ver por allá. Hola, mi nombre es Carolina. ¿Tenemos algún micrófono? A ver, me encantaría el micrófono porque no te oigo del todo bien. Hola, mi nombre es Carolina, soy de Baja California, hacker 2020-2024, perdón. Y me alegra mucho todo lo que comentas, estoy súper feliz de ver otra vez a esta moderadora porque el año pasado fue muy motivacional y una gran inspiración. Y no nada más durante el hackathon, sino el proceso después. Quería agradecer esta participación del año pasado, el seguimiento y el año de este año. Y también quería preguntar, desde esa trayectoria que también nos apoyaste todo este año, ¿qué esperarías de los nuevos hackers que se ven con una excelente actitud y que se van, ojalá, con equipos estatales? ¿Y cómo será ese apoyo? Bueno, qué bueno verte también a ti. La verdad sí es cierto, porque varios de los de la generación pasada, aquí están, estoy viendo varias caras conocidas. Incluso, a ver si luego nos ponemos de acuerdo con Oscar, porque para mi podcast, yo tengo un podcast en el diario El País, y el año pasado entrevisté a 4, si mal no recuerdo. Entonces también me gustaría este año ver si puedo entrevistar a algunos de ustedes y que me cuenten quiénes son y qué hacen. Así que qué bueno verlos. Y sí, la verdad es que yo estoy involucrada de manera muy directa. Estamos, por ejemplo, inspirando un movimiento que se llama ECO, que tiene que ver precisamente con juventudes, con un nuevo lenguaje para el medio ambiente. A mí me gusta un poquito, siempre dice, ¿cuál es tu legado? Yo no tengo hijos, por ejemplo, yo soy una persona que decidió no tener hijos. Y entonces a estas alturas de la vida, de repente digo, a ver, me gustaría que no tengo hijos, que mi legado pueda ser ayudar a que proyectos que haga gente joven caminen, ¿no? Entonces uno de ellos es ECO, con Oscar, estamos aquí con el hackathon, también apoyando absolutamente todo. Y a tu pregunta, yo lo que les diría sobre todo a las generaciones más jóvenes, primero, del año pasado para acá, a mí me ha tocado ver cómo se han consolidado varios proyectos. Y eso habla muy bien de la metodología del hackathon, pero habla muy bien también del compromiso de todos ustedes. Entonces, eso sí lo he visto, la consolidación de varios de los proyectos. Yo puedo platicar con algunos de ellos y darle seguimiento al mismo. Y a los que están ahorita, pues creo que el compromiso tiene que ser de ustedes con ustedes mismos. Que cuando regresen no hayan dicho solamente me la pasé muy bien en la Ciudad de México, ser regular en la Ciudad de México, como pasé horrible en la Ciudad de México y quiero regresar a allí de donde soy, sino que regresen en verdad con las ganas de implementar lo que traen en la cabeza. No sé si su proyecto va a quedar como está, si lo están modificando. Todos los proyectos, cuando uno los plantea, terminan modificándose. Parte de saber trabajar en equipo es qué tanto soy capaz de ceder de lo que yo tengo en la cabeza, qué tanto voy a abrazar lo que otra persona tiene en la cabeza, que tal vez es una mejor idea que la mía. Eso no me hace a mí inferior a la otra persona, simplemente significa que soy capaz de reconocer si es una mejor idea que la mía. Entonces yo lo que les pediría a los nuevos, a la generación nueva, es que cuando regresen a sus lugares de origen, no se olviden de lo que aprendieron en este proceso de inteligencia colectiva, porque eso es un hackathon, es inteligencia colectiva. Y que podamos darle seguimiento y que nos enseñen también lo que hacen en otros lugares. Los que vivimos en la Ciudad de México tenemos un enorme pecado, somos chilangocéntricos. Creemos que lo único que existe en México es la Ciudad de México. Por eso hay quienes dicen que el resto del país es el interior, que a mí me da mucha risa. Es el interior, las ciudades del exterior, ¿cómo funciona? Entonces también sacúdanos a los chilanos la mirada y no permitan que seamos chilangocéntricos. Seguro eres como de Nuevo León, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí está. Sacúdanos la mirada.
permítanos ver que hay un mundo más amplio que la Ciudad de México. Ya veo un barrio. Hola, muy buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Yo soy Sofía de Mérida, Yucatán. Yo tengo una pregunta y un comentario. Ajá. La primera pregunta es que decías que cada generación se preocupa por cosas diferentes. Me gustaría primero saber en tu generación de qué se preocupaban. Y en segundo, me encanta justamente que dices que las juventudes venimos más despiertas, disruptivas y cuestionando todo, pero también hemos estado viendo cómo últimamente la balanza de nuestra generación se está yendo para el conservadurismo. Entonces también quería preguntarte justo, sé que ya no eres de las juventudes, pero ¿qué consejo nos das para evitar que nuestra generación pues se vaya por ese otro lado de la balanza? Muchas gracias. A ver, a ti, amo que en lugar de decir ya eres grande, digas ya no eres de las juventudes. Lo amé, lo voy a usar, cuando me dicen, pinche vieja, lo voy a decir, solo ya no soy de las juventudes. Además acabo de regresar de Mérida, justo ayer, con unos días de vacaciones por allá, me encanta. Estuvimos por allá en Cisal y en varios lugares, en la playa. Me encanta Yucatán, es uno de los estados que creo que más he recorrido, me encanta. A ver, a tu primera pregunta, mira, mi generación, de lo que nos preocupaba pues era la democratización del país, ¿verdad? Veníamos de un sistema pues, de partido único, el PRI, ya sé que todo lo que estoy contando les puede sonar familiar a lo que está pasando un poco ahorita, pero digamos, en ese momento veníamos pues, de un mundo donde el PRI lo ganaba todo, había elecciones en donde su candidato del PRI pudo ganar hasta con el 90 y pico % de los votos, ¿te imaginas? Una cosa de locura. Entonces a mi generación nos ocupó mucho en la parte política la apertura democrática. Yo sí acompañé al ingeniero Cárdenas al Zócalo y me sentía muy orgullosa de estar caminando y estar gritando porque en este país hubiera elecciones libres. Sí me tocó la creación del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal Electoral en su momento, y como toda la ocupación para que hubiera elecciones libres, para que el voto se respetara. Esa era una de las luchas importantísimas de mi generación. Y como mujer, una de las luchas importantes de mi generación, que también sigue siendo de la de ustedes, que tiene que ver con la participación de la mujer en todos los ámbitos. Hoy es mucho más amplia la participación de la mujer en todos los ámbitos, pero cuando yo terminé la carrera, por ejemplo, no era así. No era tan obvia la participación de la mujer. A mí de repente me han dicho, ¿qué es lo que tuviste que hacer tú, Gabriela, pues en tu trayectoria, para tener cargos directivos y para tener muchas cosas que me tocó hacer? Luego me tocó dirigir varias estaciones de radio, me ha tocado estar también en otros ámbitos dirigiendo, y yo lo que les dije es masculinizarme. Tocó masculinizarme muchísimo. Masculinizarme me refiero a cómo actuaba yo en el mundo. O sea, había lugares en donde yo era la única mujer directora, por ejemplo, entre puros hombres directores. Entonces contaban chistes misóginos, hacíamos que yo me reía y jugaba con ellos y participaba en ello, porque te tenías que masculinizar, por lo menos yo lo tuve que hacer, para poder salir adelante en ese entorno. Mi gran esfuerzo ha sido desmasculinizarme en mi mirada, en mi trato con la gente, en mi trato con mi equipo, en volverme mucho más horizontal. Pero esa también había sido parte de nuestra lucha, que pudiéramos tener oportunidades laborales similares o equitativas. Luego ya vino el tema, por ejemplo, de los salarios y demás. No, pero te diría que la apertura de la sociedad fue parte de lo que nos tocó. Ustedes ni se lo pueden imaginar, pero yo vengo de un México en donde no había conciertos. Sí, pero ustedes ahorita hay un fin de semana donde puede haber hasta 10 conciertos de cualquier cantidad de cosas en un lugar como la Ciudad de México, o más. Pero yo vengo de una ciudad en donde no había conciertos, en donde Rock Squad se presentó en Querétaro y fue una cosa casi apocalíptica por todo lo que pasó alrededor, porque no se permitía que hubiera conciertos en la Ciudad de México. En México, también la Ciudad de México, que tiene los recintos, tenía los recintos muy grandes, hoy los hay también en otras ciudades del país. Entonces, yo te diría que lo que me tocó a mi generación es sobre todo la apertura democrática, la apertura social,
Y tu segunda pregunta, ¿ya? Un consejo para que la balanza de las juventudes. Ya, que no sobre. Y sí, eso que dices tienes toda la razón. Hay dos cosas que me preocupan un poco de la generación de ustedes. Una, que cada vez salen más estudios que nos muestran que les está costando mucho trabajo, ya pensarán ustedes que tan cierto es o no, les está costando mucho trabajo salir del ensimismamiento, salir como un mundo más amplio, que tiene que ver mucho con el entorno digital, que están muy clamados en el entorno digital, que hay un ensimismamiento muy preocupante, o sea, no poder voltear a ver que hay un mundo que se está moviendo también a tu alrededor, porque el mundo termina con un encapsulado en lo digital. Esto hoy en la mañana me acercaba a un estudio así y me pareció muy interesante. Y la otra es que sí veo un péndulo que se había abierto a muchos derechos, que creo que mi generación, por ejemplo, y las generaciones posteriores, las anteriores, fuimos luchando para que existieran los derechos de igualdad, los derechos, temas de diversidad, derechos humanos, bla, bla. Y hoy estamos viendo un péndulo que va de regreso a la cancelación de derechos. Estamos viendo sobre todo muchos hombres jóvenes, más o menos en las edades de ustedes, que se están volviendo profundamente conservadores. Por eso, las palabras del Chicharito no son cosa menor. Por eso escribí un artículo en el diario Reforma sobre lo que dijo el Chicharito. Porque que lo diga una persona me tiene sin cuidado. Porque lo diga una persona que tiene tanta cantidad de seguidores y luego ves las respuestas de la gente que le aplaude lo que está diciendo la mujer, que la casa, que el cuidado, que los feminismos, que no sé qué, eso sí me preocupa muchísimo. Y esa sí les va a tocar a ustedes. Esa es una batalla que les va a tocar más bien a ustedes, de ver cómo jalan, digamos, esa visión tan retrógrada que se está metiendo en una parte de los jóvenes y muchos de los hombres. No solo de los hombres, pero muchos de los hombres. Sí me preocupa. Por allá atrás. Ustedes me dicen, buscando los temas. Hola Gaby, soy Victoria Rosas, soy coach de esta generación de hackers. Y bueno, primero que nada agradecer que te des el tiempo de compartir con nosotras, de traernos tu perspectiva fresca que nos invita a cuestionar un poco la realidad en la que vivimos. Y un poco mi pregunta va alrededor de la importancia de la forma, del fondo y de los medios en los que se comunican los movimientos sociales. Creo que es crucial analizar un poco el tema de comunicación para insertar estos temas que son de suma importancia para esta nueva generación en la agenda nacional, pero también en las conversaciones de la sociedad. ¿Cómo estamos comunicando lo que para nosotros debería de ser prioridad? Entonces, ¿cuál consideras que es la mejor manera de comunicar la crisis climática, sobre todo tomando en cuenta la brecha generacional de justo los temas que nos mueven, nos interesan y nos preocupan? ¿Cómo podemos comunicar a los adultos y a los tomadores de decisiones la importancia de la crisis climática? Gracias, y qué bueno que estés de coach por acá, me encanta verte también. A ver, esto que me dices es fundamental, y voy a empezar por una cosa. Yo tengo un programa de radio que dura 3 horas todas las mañanas, antes eran 4 horas, son 3 horas. Y ustedes dirán, eso es mucho tiempo. Es mucho tiempo, pero se pasa más o menos rápido. Y todos los días tengo que decidir qué voy a llevar al día siguiente. ¿Cuántos temas creen que hay que yo pueda llevar al día siguiente? Todos, muchísimos. O sea, la agenda está cargadísima de temas, lo que quieran, política, violencia, lo que quieran, y cosas también positivas. El otro día, por ejemplo, tuve en cabina a 2 chicos que van a entrar a la UNAM y que tuvieron el promedio perfecto en el examen, 120 aciertos de 120 preguntas. Entonces, pues me llamó la atención, y lo invité, fueron 4, pero fueron invitados a la cabina, un hombre y una mujer. Y porque también me gusta hablar de los temas que son padres y los temas que prenden, ¿no? Entonces llegaron estos 2 chicos y lo primero que me cayeron increíblemente bien, ¿no? Y mucha gente me empezó a escribir, qué buena onda, yo pensé que iban a ser unos ñoñazos, algo de ñoñazos tenían porque estudiaron un montón para lograr el examen, ¿no? Porque incluso les pregunté cuánto tiempo estudiaron, no, pues 6 horas diarias, hicimos tal cosa, no sé qué. O sea, ñoñazos sí son, evidentemente, pero con una
ligereza increíble, divertidos. El chico le gusta, va a estudiar ingeniería aeroespacial, pero le gusta cocinar, le gusta hacer pasteles, con una sonrisa muy contagiante. La chava va a estudiar medicina y cuando le dije, ¿qué te gustaría hacer? Me dijo cirugía plástica. Le dije, ¿por qué cirugía plástica? Digo, porque necesitamos atender a todas las personas que quedan deformes por quemaduras, por no sé qué, que les cambia la vida de una manera brutal. La cirugía plástica tiene también ese enfoque social que me pareció también increíble escuchar a una persona así. Y ella le dije, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Bailar, divertida, amena, etc. Entonces, imagínense en un programa de radio que de repente llegue alguno de ustedes, se para junto a mí y me dice, tengo un tema muy importante que te quiero comentar, y el tema tiene que ver con la crisis climática. La verdad es que es muy importante lo que tú vas a decir, porque la crisis climática está acabando con todos nosotros. Entonces yo hago un enorme esfuerzo por escuchar, ¿no? Porque soy una buena persona y entonces trato de acercarme más. Le digo, sí, pero ¿cómo de qué va? Es que eso es muy importante porque la verdad es que sí, la crisis climática nos está pegando muy fuerte y ahí donde yo estoy estamos siendo, en ese momento ya perdieron mi dirección. Y es una de las cosas que les quiero decir, es no vayan a caer en la ceguera del taller. ¿Qué es la ceguera del taller? Es que como ustedes saben de lo que están hablando, creen que todos los demás sabemos de lo que están hablando. Y no sabemos de lo que están hablando. Y sí, seguramente el proyecto que traes tú, y el que traes tú, y el que traes tú son importantísimos. Pero son importantísimos desde la lectura de ustedes. Háganme ver a mí que son importantísimos. No hay peor cosa que te invite, por ejemplo, una organización, una sociedad civil o una ONG a presentarte algo y te entregan una carpeta llena de datos que no se entiende nada, hecha por científicos para científicos. Y me parece increíble. Nomás que no tengo tiempo para traducirlo. Yo estoy al aire en radio. Yo le estoy hablando a la gente que en ese momento se está subiendo su coche para llevar a sus hijos a la escuela, que mientras me escuchan están haciendo otras cosas. Lo que necesito es atraparlos con algo que sea interesante, con algo que me haga voltear. Cuando este chico dijo, yo quiero estudiar ingeniería aeroespacial porque eso me va a permitir juntar tal, contar y esto, no sé qué, no saben la cantidad de gente que nos empezó a escribir por cómo lo narraba. Lo contaba de una manera diferente. Él terminó, le dije, híjole, me siento culpable de haber reprobado física en la secundaria, porque tú lo que me estás contando es muy interesante. Entonces, salgan de la ceguera del taller, hagan un enorme esfuerzo por plantearnos las cosas, por plantear las cosas de manera atractiva y reconozcan que ustedes van a competir por la atención de todos los demás. Otra vez, una gran diferencia con mi generación es que cuando yo salí de la carrera había 2 canales de televisión, había unas estaciones de radio. Hoy hay millones de canales simultáneos. Y ustedes pueden crear y hacer su canal de TikTok, pero si tienen 5, 6 o 10 vistas, tuvieron 5, 6 o 10 vistas. Eso no va a tener ningún impacto. ¿Cómo logramos establecer estrategias de comunicación? Así que cualquier proyecto que hagan ustedes tiene que llevar el elemento de comunicación desde el minuto 1. Desde el minuto 1. ¿Cómo lo piensan comunicar? ¿A quién se lo quieren comunicar? ¿Por qué a esas personas y no a otras? ¿Qué están dispuestos a hacer? ¿Qué no están dispuestos a hacer? ¿Con qué presupuesto cuentan? Si no tienen presupuesto, ¿de qué otra manera lo pueden hacer? Desde el minuto 1, no al final. Los que nos dedicamos a comunicación no estamos para resolverles el problema que ustedes no supieron articular desde el primer momento. Los que nos dedicamos a comunicación estamos para acompañarlos desde el primer momento y ver cómo podemos comunicar eso que están haciendo ustedes, no al revés. Pero sobre todo, no crean que porque para ustedes es interesante, para los demás es interesante. Háganlo interesante. Y créanme, muchos estamos ávidos de escuchar proyectos e historias interesantes. Además, cuéntanos la vida. Gracias. Un fuerte aplauso para